y volver a ver qué es lo que nos decía en el texto. Primero, a ver, ¿qué nos decía el texto? Vamos a recrear otra vez el texto, una forma más verbal, no tan leída. Entonces, ¿qué nos decía el texto? Bueno, pues aquí yo veo que en el texto me muestra la forma en cómo Jesús se manifiesta, ¿no? Se muestra, habla a las personas en parábolas. Y que muchos de pronto se preguntaban, a muchos les inquietaba esta forma de cómo él hablaba, ¿no? Tiene que le propuso hablar en parábolas sobre la cizaña, una de las primeras parábolas que él propuso para hablar, para que la gente lo escuchara, ¿no? Entonces me hago a la igual como que la cizaña, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido los cizañeros? ¿No? Como que entramos en esa cuestión, yo a veces me cuestiono, o cuestionándome ahora mismo por el programa, con esta palabra, ¿no? ¿Cuántas veces yo no soy el cizañero de pronto, querido hermano Jairo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos también nos equivocamos y entramos en esa cuestión de estar como el cizañero? Aquella persona que está buscando el camino de Dios, que está en ese camino, ¿no? Que está buscando de la palabra y que uno como que siempre o intenta hacerle caer. Esa es la cuestión que en estos momentos como que me cuestiona más con la palabra, ¿no? Sí, hermanos, ahí estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, el primer Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Y mira, hermanos, ahí que el Evangelio según San Mateo tiene 5 sermones y este es el tercer sermón. Este es el corazón de esos 5 sermones, el tercero, el que está en la mitad. Entonces, este sermón es muy importante porque está hablando del reino de los cielos, y eso es una cosa característica en el Evangelio según San Mateo, porque Mateo es judío y cuando Mateo se refiere a Dios va a hablar siempre del reino de los cielos. Entonces, encontramos que Jesús quiere hablarle a las personas del reino de los cielos, ese tema que de donde Él viene, ¿no? Él viene de Dios, Él viene de los cielos, entonces Él quiere hablar a las personas de eso. Y les está diciendo en cómo se parece el reino de los cielos o qué es el reino de los cielos. Y para eso él utiliza parábolas, precisamente como nos dice hoy el texto. Jesús les hablaba en parábolas para cumplir lo que la profecía de Isaías, ¿no? Entonces, él va a instruir siempre con ejemplos. Jesús es un maestro, sí, Jesús es un excelente maestro y nos habla entonces en parábolas. Parábolas, recordemos, hermanos, que es una figura literaria, ¿no? Una figura literaria así como, por ejemplo, una metáfora, un símil, una hipérbole, etc. Comparaciones, sí, historias para que pues el Señor así nos dé un mensaje. Entonces, Él está utilizando unas parábolas para explicar qué cosa es ahí, eso precisamente, el reino de los cielos, como lo está diciendo Mateo. Mateo es judío, ya lo dije, entonces Mateo es judío y así se refiere al hablar de Dios, el reino de los cielos. Él utiliza unas parábolas, por ejemplo, la parábola de la cizaña. En esa primera parábola, el mensaje o la idea que nosotros podemos destacar con esa primera parábola es la paciencia de Dios. Cómo Dios es paciente también con el ser humano, con el hombre, que permite que crezcan juntos una cizaña y un trigo, ¿no? También la parábola entonces del grano de mostaza. Y si el reino de los cielos es como el grano de mostaza, entonces ahí vemos cuál es la idea de esta parábola. Vamos a ver en esta parábola esa fuerza de Dios o esa compenetración que tiene Dios también en el mundo, es decir, cómo crece el reino de Dios, el reino de los cielos en el mundo. Dice como un grano de mostaza que cuando crece, pues hasta las aves anidan en él, se hace grande. Y también la parábola de la levadura, entonces es precisamente pues esa presencia de Dios en el mundo, cómo entonces va creciendo esa presencia de Dios en el mundo. Pero bueno, aquí también el hermano Diego nos quiere compartir. Hermano Diego, compártanos entonces cuál es el mensaje que usted saca de esta palabra, cuál es el mensaje que el Espíritu Santo le deja y usted quiere compartir con nosotros. Bueno, sí, precisamente, Jairo, hay un tema que es lo que venimos viendo cotidianamente, que es el tema de una cultura light. Sí, en este momento nos preguntaríamos qué tiene que ver ese tema de cultura light con este tema de la cizaña, que es un tema pues que tocando el día de hoy a nivel de la liturgia. Me acuerdo de unas palabras de un sacerdote amigo, donde decía que realmente el órgano, o realmente qué parte del ser humano es aquello que genera la cizaña. Y adivina qué, Jairo, precisamente es la lengua. La lengua de cada uno de nosotros es eso por donde entra la cizaña. Entonces, estoy comentando el tema de la cultura light. Hoy día hemos visto por propagandas
todo es galletas light, Coca-Cola light, Coca-Cola cero, vamos a hacer rumbaterapia, que la chica Figubel, y hasta mira, hasta hemos tenido actualmente la propaganda que ha dado mucho que decir con el tema del pibe, con el Reduc Fa, ¿cierto? Ese del Reduc Fa, precisamente, ¿cuál es la cultura? Llevar precisamente a que podamos moldear, a que podamos estar frescos, que podamos estar libres, que podamos estar disponibles, ligeros. Ajá, pero ¿qué entonces qué pasa? Nos hemos dedicado al mundo, o nos ha condicionado de cierta manera a que moldeemos nuestro organismo, nuestro cuerpo. Pero mi pregunta, Jairo, precisamente va es, entonces, ¿qué pasa con la propaganda que nos enseñe a decir, hoy vamos a hacer un lenguafá? No sé, algo que precisamente nos lleve a trabajar a la lengua, a decir, oye, vamos a moldear esa lengua, que precisamente que nosotros como cristianos, ese es el trabajo que debemos hacer, no es pensar en el gordito, no es pensar si realmente me pongo más gordo, me pongo más flácido, me pongo más alto, me pongo más esbelto, para llamar a la atención de la comunidad. No, ese no es el verdadero interés. El verdadero interés está en poder moldear, en poder sacar la grasita, todo eso malo que realmente tiene nuestra lengua. Y como te iba diciendo, precisamente, entonces nos quedamos en la cultura finitamente light. Es más, hasta a nivel de todas las empresas, hoy día de cierta manera también los sueldos son light, que nos enseñan a decir, gana poquito, pero tienes que hacer todo. Entonces, el sueldo light. Entonces, con eso precisamente quería traer a colación de todo lo que venimos trabajando con el tema de la cizaña. Entonces, ahí podríamos ver casos en los cuales, por ejemplo, a nivel comunitario, ¿qué cosas están generando la cizaña? Fíjate cuando a veces escuchamos de nuestras vecinas, de nuestras amigas, de la gente que está a nuestro alrededor, es, esa señora no va a cambiar así que la vuelvan a nacer. O sea, desde el momento que estamos declarando con esa lengua gordita, llena de grasita, entonces ya empezamos a generar ese problema.